Bienvenidos a la última edición de Flashit de este año 2022. Ya sabéis que es el formato en el que en 20 minutos el equipo de propiedad intelectual, industrial y tecnología de Cuatro Casas os contamos las últimas novedades que ha habido en esta materia. En esta ocasión hemos seleccionado 4 temas que creemos que son de mucho interés y además, como siempre, haremos una miscelánea de algunos otros temas al final que en esta ocasión lo hablará Alberto. Los 4 temas son, el primero que haré yo en un caso de infracción indirecta resuelto por una sentencia del Supremo, muy interesante. A continuación, Marta Zaballos nos expondrá un caso de espionaje industrial que afecta a los derechos sobre un secreto empresarial. En tercer lugar, Pablo Tena nos hablará sobre una modificación relevante que ha habido en la ley del juego y que afecta también al texto refundido de la ley de consumidores y usuarios. Y por último, Ainhoa Rey nos hablará de la propuesta de reglamento y de directivas sobre diseño industrial, seguido, como decía, de una miscelánea que hará Alberto Agustino. Bien, pues vamos allá. Comienzo yo con la exposición de un caso que es relevante por la novedad y que es relevante también por las posibles consecuencias que puede tener a futuro en unas situaciones parecidas. Se trata de el caso, resuelto en sucesivas instancias hasta el Supremo, de calificación como infractor de la página, una página muy conocida de organización de enlaces que se llama Roja Directa. Roja Directa, en las instancias, se consideró que cometió una infracción directa de los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos enlazados, bajo la doctrina del Tribunal Supremo de que se enlazaban y que se ponían a disposición de un público nuevo. Aquí es conocido por una doctrina conocida ya por todos del Tribunal de Justicia. La novedad del caso radica en que se intentó también que el administrador y socio único de la sociedad, que era en definitiva el que había vehiculizado a través de esta pantalla societaria la actividad infractora de la organización de enlaces, fuera también considerado infractor. En la instancia se intentó por la teoría del levantamiento del velo y aquello fue desestimado. Pero en casación se retomó una de las acciones que se había ejercitado en instancia, que era considerar a esta persona, persona física, administrador único y socio único, infractor indirecto de propiedad intelectual. La infracción indirecta es una posibilidad legal que tenemos en España para la calificación de una conducta que no existe en otros países de la Unión porque no es una materia armonizada. Suena mucho más a las doctrinas del contributor infringement o el vicarious liability americanas o de otras jurisdicciones. En España tenemos 3 tipos de infractores indirectos, que son lo que llamamos el inductor doloso, luces sabiendas, el cooperador culposo, el que participa debiendo saber al menos que la conducta es infractora, y el beneficiario económico con capacidad de control. Estos 3 sujetos se consideran, aunque no sean infractores directos, son infractores indirectos y contra ellos se pueden dirigir, en su condición de infractores, todas las acciones de la ley de propiedad intelectual. Bien, pues en este caso, el Tribunal Supremo consideró que, aunque no se podía aplicar la doctrina del levantamiento del velo, sí que se podía aplicar, sí que se podía calificar a esta persona, a pesar de la pantalla societaria, la condición de infractor indirecto, porque era la persona que se beneficiaba económicamente de los réditos que provocaba la actividad infractora y al mismo tiempo tenía capacidad de control definitiva de lo que hacía la sociedad, no solo en su condición, si queremos, formal de socio y administrador único, sino porque además era materialmente la única persona que lo ejecutaba. No había empleados en la sociedad, tenía las claves de acceso a la web infractora y con esto organizaba esta misma persona los contenidos. Fijaos la consecuencia. La consecuencia es que si no se puede aplicar la doctrina del levantamiento del velo con todos los condicionantes que tiene, que son conocidos por exigencias jurisprudenciales, pero sí se puede aplicar la teoría de la infracción indirecta. Conseguimos, por esta vía indirecta, un efecto parecido, que es acceder a la persona que está detrás de esta pantalla o este vehículo societario que comete la infracción. Entonces, aquí lo dejo para que cada cual reflexione en las implicaciones que esto tiene, porque en 3 minutos es lo que tenemos. Y sin más, doy paso a Marta Zaballos para que por favor nos hable sobre el caso de espionaje industrial.
Muchas gracias, Álvaro. Como decías, hoy vamos a comentar una reciente noticia relacionada con el acceso y apropiación ilícitas a información confidencial de una empresa gallega relacionada, en este caso, con el mecanismo de un cebo para pulpos. En particular, en una pequeña localidad de la provincia de Pontevedra, dos de sus habitantes han sido detenidos por acceder de forma ilícita al secreto empresarial inherente a la fabricación de este cebo para pulpos. En particular, habrían colocado cámaras de videovigilancia para, como digo, aprender de forma ilícita este secreto empresarial, e incluso habrían contactado con los proveedores de los materiales para hacer el cebo para fabricarlo ellos mismos. Más allá de lo anecdótico que puede resultar esta noticia y de que de momento se encuentra en fase de investigación, es interesante su comentario en tanto que permite traer a colación determinadas cuestiones relacionadas con el régimen de protección de los secretos empresariales y con las vías de protección en caso de un acceso o apropiación ilícitas. Como sabemos, la información confidencial constituye un activo muchas veces el más importante para las empresas y además la fácil protección o el gran abanico de información que se puede proteger mediante la vía de protección de los secretos empresariales hacen que sean la alternativa idónea para muchas empresas para proteger su información confidencial. No obstante, determinar cuándo determinada información es un secreto empresarial y más aún, cuándo un acceso o una apropiación a una información constituye un acceso ilícito, no es tarea sencilla y son muchas veces los juzgados y tribunales quienes son llamados a interpretar esta cuestión. Este acceso y utilización ilícitas, como digo, se puede sancionar tanto civilmente como penalmente. En la vía civil, la Ley de Secretos Empresariales define la noción de secreto empresarial y determina cuándo su obtención, revelación o utilización pueden ser consideradas ilícitas y las vías de acción que existen en ese caso. E incluso para los casos más graves, la exposición de motivos de la Ley de Secretos contiene una remisión a los tipos delictivos de los artículos 278 y 279 del Código Penal y, de hecho, es precisamente en este caso los detenidos se enfrentan a un ilícito penal. Ahora bien, aunque en este caso se enfrenten, como digo, a un ilícito penal, la extensión de la responsabilidad civil sí que podrá regirse por las disposiciones de la Ley de Secretos Empresariales. Y utilizo la palabra podrá porque, a diferencia de lo que ocurre con la Ley de Propiedad Intelectual, en la que el Código Penal para los ilícitos por infracciones de propiedad intelectual, su artículo 272, contiene una remisión expresa a las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual para fijar esta cuantía de la responsabilidad civil, no ocurre así con los delitos de propiedad industrial. Por lo tanto, el juzgador que se enfrente al caso podrá o bien regirse por las disposiciones del Código Penal, que resultarán las genéricas, o bien atenerse a las disposiciones de la Ley de Secretos Empresariales, como digo, para fijar esta indemnización por la responsabilidad civil derivada del delito. Si, como decimos, el juzgador decide aplicar las disposiciones de la Ley de Secretos, pues bueno, recordamos aquí simplemente algunos de los criterios que recoge esta ley para fijar esta indemnización, como pueden ser los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante que haya sufrido el titular del secreto, el enriquecimiento que haya obtenido el infractor o incluso otros perjuicios que no sean de orden económico, como pueden ser los daños morales que haya sufrido el titular del secreto. Alternativamente, la cuantía de la indemnización podrá fijarse a tanto alzado, atendiendo como mínimo al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto para explotarlo de forma lícita. Estaremos atentos a la evolución de este caso y, en particular, a la sentencia que eventualmente lo resuelva, para analizar los criterios que elija el juzgador para fijar esta responsabilidad civil. Sin más, doy la palabra a mi compañero Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y gracias, Álvaro, por la introducción. A continuación vamos a hablar de las modificaciones introducidas por la Ley 23/2022, que ya comentamos en nuestro blog y que se publicaron el pasado 3 de noviembre. Esta ley modifica a su vez a dos leyes. Por un lado, a la Ley de Juego, la 13/2011, cuyas modificaciones van enfocadas principalmente a la protección de los participantes y a luchar contra el fraude y manipulación de las competiciones deportivas. Por otro lado, también se modifica la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y estas modificaciones están relacionadas con materia competencial y sancionadora. Entrando propiamente en las modificaciones que se introducen en la Ley de Juego, nos gustaría destacar 4. En primer lugar, se introduce un nuevo artículo que contiene los principios generales para la publicidad, promoción y patrocinio de las actividades de juego. Y además se insta a las comunidades autónomas a crear un registro general de interdicciones de acceso al juego.
Por otro lado, también se otorga una nueva competencia a la Dirección General de Ordenación del Juego para evaluar la eficacia de las medidas de juego responsable y seguro que hayan implantado los operadores para proteger a aquellos jugadores de riesgo. En tercer lugar, también se incluye, se modifica, ¿no?, el régimen sancionador y se especifica que aquellos titulares de licencias que hayan sido sancionados 2 o más veces en los últimos 4 años por infracciones muy graves serán declarados inhabilitados para mantener sus licencias en España. Del mismo modo, aquellas personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionados de igual forma no podrán solicitar la obtención de licencias de juego online en España. Por último, la última de las modificaciones a la ley de juego que queríamos comentar es, bueno, se establece un compromiso a nivel estatal de adoptar un conjunto de directrices sobre el uso de NFTs en contextos de juego, cajas botín u otras herramientas destinadas a la participación de jugadores en videojuegos. Ya sabéis que, bueno, en el blog también hemos comentado este proyecto que hay para regular las cajas botín. Por último, y ya para dar paso próximamente a mi compañera Ainhoa, queríamos comentar la disposición adicional primera de esta Ley 23/2022, que afecta al texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y que modifica, como habíamos dicho, el régimen competencial y el sancionador. A este respecto, se modifica el artículo 46 para conferir seguridad jurídica a la consideración como partes interesadas del procedimiento a las asociaciones de consumidores. Asimismo, se modifica el ámbito competencial de la Administración, atribuyendo la competencia a las administraciones de consumo para actuar ante aquellas infracciones en materia de consumo tipificadas en normativa sectorial cuya competencia no esté conferida de forma expresa a otras autoridades. Y por último, ya adentrándonos en las modificaciones del régimen sancionador, se incluye, entre otras, una sanción accesoria y de forma novedosa en España y respetándose el principio non bis in idem, determinadas infracciones de la normativa de consumo podrán ser sancionadas tanto por autoridades de consumo de las comunidades autónomas como por parte de la Administración General del Estado. Y ya, sin más dilación, doy paso a mi compañera Ainhoa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Pues como os avanzaba al principio de esta sesión, yo os vengo a hablar de las propuestas de reglamento y directiva que ha presentado recientemente la Comisión en el marco del procedimiento de reforma del régimen del dibujo modelo, es decir, del diseño industrial. Ya a finales de 2020, la Comisión Europea anunció su intención de revisar la normativa porque ese mismo año se realizó una evaluación pormenorizada del funcionamiento del sistema y se puso de manifiesto la necesidad de revisar, actualizar y mejorar la normativa. Bueno, y especialmente teniendo en cuenta que este sistema fue creado hace más de 20 años y que no está adaptado para hacer frente a los retos que han planteado los avances tecnológicos en los últimos años. Entonces, en un plazo aproximado de 2 años se han realizado evaluaciones y consultas a distintos niveles y finalmente, el pasado 28 de noviembre, la Comisión Europea presentó sus propuestas de reglamento y directiva que, una vez en su versión definitiva, vendrán a modificar el actual régimen. Estos textos esencialmente tienen los objetivos de actualizar el régimen de protección del diseño industrial y adaptarlo al presente contexto tecnológico, también mejorar la efectividad, asequibilidad y accesibilidad de este sistema de protección y también lograr una mayor aproximación y armonización entre las legislaciones nacionales. Como os imaginaréis, a través de estas propuestas se introducen múltiples reformas del sistema, con lo cual en esta sesión pues, os hablaré de algunas de las principales novedades. En primer lugar, las propuestas de la Comisión actualizan las principales definiciones de la norma, es decir, la definición de dibujo modelo y la definición de producto. Estas nuevas definiciones lo que buscan es lo que os decía, actualizar la normativa para hacer frente a los nuevos retos tecnológicos. Pensemos, por ejemplo, en materia de impresión 3D y de metaverso, pero también se busca garantizar una mayor seguridad jurídica sobre el objeto de protección de la norma, es decir, qué se puede proteger mediante diseño industrial. Por ejemplo, por lo que respecta a la definición de producto, se establece expresamente que podrán ser protegidos mediante dibujo o modelo pues cualquier producto industrial o artesanal, con independencia de que éste se incorpore en un objeto físico o en un formato digital. En segundo lugar, la Comisión ha optado por descartar un requisito general de visibilidad. Es decir, en la normativa de diseños, tanto la vigente como las propuestas de la Comisión,
establecen que para que un componente de un producto complejo pueda ser protegido mediante diseño industrial, es necesario que este componente sea visible durante el uso normal del producto complejo. Entonces, es verdad que este requisito se establece explícitamente únicamente para los componentes de productos complejos, por lo que había el debate sobre si también se exigía este requisito para todos los diseños en general. Entonces, finalmente la Comisión ha optado por establecer que no, que este requisito de visibilidad no es exigible para todos los diseños. En cualquier caso, sí que se especifica que en la solicitud de protección es necesario que sean visibles las características de apariencia que configuran el diseño. Además, las propuestas de la Comisión también amplían los derechos conferidos al titular de un diseño, también esto para hacer frente a los retos que plantea la tecnología, pero también se introducen pues, nuevas limitaciones a estos derechos con el objetivo de lograr una ponderación entre los intereses en juego. Además, también las propuestas de la Comisión establecen explícitamente, bueno, reconocen explícitamente el principio de acumulación de la protección de diseño industrial y derechos de autor, siempre que se cumplan los requisitos de ambas normativas. Este principio de acumulación ya había sido reconocido por la jurisprudencia, por ejemplo, pensemos en la famosa sentencia del Tribunal de Justicia Doceram, pero lo que hace la Comisión es reconocer explícitamente este principio en la normativa. Y por último, la última novedad que os vengo a exponer brevemente es que la Comisión Europea, a través de su propuesta de directiva, busca poner fin al régimen transitorio nacional sobre el régimen de protección de las piezas de recambio. Es decir, desde la creación del sistema hace más de 20 años, había una discrepancia entre las legislaciones nacionales sobre si se podía proteger mediante diseño industrial las piezas de recambio. Pero finalmente la Comisión ha establecido que no es posible proteger mediante diseño industrial los componentes de productos complejos cuyo único fin sea reparar ese producto complejo para devolverle, para devolverle su apariencia inicial. En cualquier caso, se establece explícitamente que para que un vendedor o fabricante pueda acogerse a esta excepción, será necesario que haya informado previamente a los consumidores sobre el origen del componente utilizado para reparar el producto complejo. Bueno, como os decía, estas son algunas de las novedades que traen las propuestas de la Comisión. En cualquier caso, podréis encontrar un análisis más detallado en nuestro blog y en los propios textos de la Comisión. Estos no son los textos definitivos que vienen a modificar el régimen, sino que ahora se ha abierto un plazo de 8 semanas para presentar comentarios a las propuestas de la Comisión y después, pues tanto las propuestas como los comentarios que se presenten serán enviados al Parlamento y al Consejo para la aprobación del texto definitivo. Entonces, pues nos queda estar pendientes a las novedades que se produzcan y os mantendremos informados. Y ahora, sin más dilación, doy paso a Alberto Agustinoy, que os traerá una miscelánea de temas de actualidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ainhoa. Pues efectivamente, sustituyendo de forma accidental y sin solución de continuidad, pues me voy a encargar de la sección de miscelánea, para la cual este mes hemos seleccionado 3 resoluciones que nos han llamado la atención. 2 sentencias y una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. La primera de ellas es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre, referida al caso que es conocido como SodaStream. Se trata de un caso en el que el tribunal ha analizado el agotamiento del derecho de marcas en relación con un caso referido a botellas recargables de dióxido de carbono para producir bebidas gaseosas. Pues en el marco de esta resolución, el tribunal ha señalado que una vez las botellas, por tanto estos productos se han puesto en el comercio, el titular de la marca no puede impedir que un tercero las recargue y las venda bajo su propia marca siempre que pues se deje a la vista pues la marca comercial original y evidentemente salvo que de ese modo se cree la impresión de que existe un vínculo económico entre ambas empresas. La segunda sentencia que os queríamos destacar es una sentencia del Tribunal Supremo Español de 3 de noviembre que de forma, creemos que bastante novedosa, considera que el usuario de una red social debe ser considerado responsable de los comentarios que terceros hayan publicado en su perfil,
Y eso atendiendo precisamente al hecho de que esos comentarios, en el caso en concreto, resultaban manifiestamente atentatorios contra el derecho al honor de las demandantes y que, a su vez, el titular de ese perfil, y en este caso demandado, tenía un conocimiento de dichos comentarios y, según el alto tribunal, pues debía haberlos borrado inmediatamente. Considera, de hecho, el Tribunal Supremo que, al no hacerlo, el demandado incurrió en culpa por omisión y se convirtió, por tanto, en responsable de los daños y perjuicios causados a la persona injuriada a través de esos comentarios. La tercera decisión que os queríamos destacar, probablemente pues también la habéis, pues habéis tenido noticias de ello a través de los medios, es una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos publicada el 3 de noviembre, en la que pues la agencia sanciona con una multa de 70.000 euros a una empresa de paquetería por dejar un paquete a un vecino sin el consentimiento del destinatario. En relación con estos hechos, la agencia considera que la empresa de paquetería vulneró con ello el principio de integridad y confidencialidad de los datos, así como la obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos personales del destinatario. Evidentemente, pues cada uno se reservará su opinión sobre esa, pero como os hemos comentado, pues creemos que tiene su interés también por las implicaciones que puede tener. Y eso es todo, al menos para la sesión de hoy. Como es habitual, pues algunas cuestiones de orden que nos gustaría compartir con vosotros. La primera es que, como es habitual también, si queréis un resumen de lo tratado en la sesión de hoy, no tenéis más que mandarnos un email solicitando dicho resumen a la dirección de correo webinars@cuatrecasas.com. Lo segundo es que pues nos hace mucha ilusión empezar ya el tercer año de Flashit con vosotros a través de la próxima sesión, que tendrá lugar el 10 de enero del año 2023. Y aquí en breve pues volveremos a tener una sesión y continuar con este ciclo de eventos del que tan contentos estamos. Y por último, también no tengo más que recordaros que si hasta el 10 de enero queréis manteneros informados de novedades que se produzcan en el ámbito de la propiedad intelectual, industrial y nuevas tecnologías, pues no tenéis más que ir consultando el blog del grupo de propiedad intelectual de Cuatro Casas, o incluso si queréis llevar esas novedades, esos resúmenes de actualidad en vuestros bolsillos, pues podéis descargar en vuestros móviles o aparatos o dispositivos móviles nuestra aplicación Cuatro Casas Propiedad Intelectual, en la que podréis tener acceso a todos estos contenidos. Sin más, no me queda, insisto, más que agradeceros una vez más vuestra asistencia, desearos que tengáis muy buenas fiestas, desearos que tengáis un buen principio de año, en cualquier caso, desear poderos ver de nuevo y poder comentar con vosotros novedades en la próxima sesión de Flashit. Muchísimas gracias y felices fiestas.